vos hablas de sufrimiento y, bueno, yo leí tu libro, forma parte de la colección Caminos de Tiza. A mí me parece que ahí aparece muy clara el esfuerzo también que tienen que hacer estos alumnos para poder integrar ambas culturas, ¿no? La cultura de origen familiar y la cultura del país al que han venido a vivir. Cuantos más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento, con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Rementemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. Claro, y a ello hay otro agravante también que hace más sentido el malestar, porque en general estas culturas, tanto orientales como la latinoamericana, hay una tradición muy fuerte de respeto a los mayores. Los mayores son los que toman las decisiones familiares. Y eso hace que estos jóvenes se encuentren en conflicto entre lo que ellos reciben en la socialización familiar y lo que la escuela les propone. Entonces, si dejan de lado la cultura familiar, sienten que están traicionando a sus padres. Sí, algunos autores hablan de una lealtad escindida, porque los inmigrantes llegan porque evidentemente hay razones que los han expulsado de su país, ya sea económicas, ya sea la amenaza de guerras, claro. O también sociales, culturales. No eligieron venir. No, exactamente. Claro. Ese es el tema, que ellos llegan, pero de alguna manera no se resignan a dejar su lugar de origen y mucho menos su cultura. Entonces ellos ven en los jóvenes como una especie de ayuda a memoria, una forma de mantener a perpetuidad esas tradiciones. El punto es que los jóvenes ya no, como que sienten clausurada de parte, como expectativa de sus adultos, la posibilidad de recrear, que es una característica de la cultura, ¿no? Y ahí aparecen las revanchas, ¿no? La desobediencia, la subversión, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la entrevista a unas jóvenes que decían: nosotros cuando estamos en presencia de nuestros padres hablamos en chino, pero entre nosotros en español, ¿no? O, por ejemplo, también el sinsentido a algunas tradiciones, el cuestionar el sentido de algunas tradiciones. Que en su país no las hubieran cuestionado. No, no las hubieran cuestionado. Yo antes iba a otro colegio, un técnico industrial. En primer año la pasé bastante mal porque era morocho directamente, por ser morocho directamente. Éramos 4 chicos de punto, 2 que eran bolivianos y el otro peruano y yo.
Y yo soy argentino, hijo de jujeños. Y por verme morocho, los pibes me tratan de boliviano, de verdulero y boliviano. Y nos hacían las mil y una, nos sacaban las carpetas, las cartucheras nos las tiraban por la ventana. Por ser diferente. Hicimos reuniones para que no nos digan más paraguayas, sino que tenemos nombre también. Tengo nombre, no me llamo Paraguay, tengo nombre. Claro. Y estuvimos hablando ahí y estuvo bien, mejoró. Me acuerdo que un compañero me había dicho, está comprobado científicamente que yo soy más inteligente que vos porque vos sos negro. Y no me lo olvido nunca eso. Y vos te sentís una mierda, te sentís una basura, porque te lo dicen todos los días, constantemente, y no estás en paz ahí, no estaba en paz. Vos en el libro hablás puntualmente de anudamiento. ¿Cómo sería esto? Claro, la idea es que tenemos que bregar por un anudamiento intercultural y a la vez transgeneracional. Intercultural porque de lo que se trata es precisamente de poner en diálogo las culturas, diálogo no exento de conflictos o de fricciones, pero sintiendo la necesidad del otro, sintiendo que a mí conocer la cultura del otro me enriquece, ¿no? Cuando vos nombrás al otro, pensaba también qué importante que los docentes y que los alumnos, ¿no? El grupo de pares también tenga capacidad de ponerse en el lugar del otro, que viene de su país, que dejó, que tiene que hacer este enorme esfuerzo por integrarse y a quien hay que acompañarlo y ayudarlo para hacerle un lugar. No hay tarea más urgente que dejar junto a mi pueblo las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de sus sueños. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Porque así como vos decías que el inmigrante no decide venir, esto sobre todo se ve en los más jóvenes. Porque los más jóvenes muchas veces le cuestionan a los mayores por qué se vinieron y lo que están poniendo de manifiesto es que ellos están aquí pero no eligieron estar y eso por supuesto genera en ellos este malestar identitario, ¿no? En la base de todo esto lo que hay es prejuicios, formas de discriminación. Sí. Lamentablemente y muchas, ¿no? Discriminaciones que vienen dadas por el hecho de que muchas veces tradiciones o prácticas culturales son consideradas irrisorias, ¿no? ¿Podemos nombrar alguna? Sí, por ejemplo, en los entierros, en las culturas orientales, hasta se tiran cohetes, ¿no? Son más parecidos a una celebración de esta persona que parte, ¿no? Entonces esto aquí, que es completamente de expresiones distintas, es objeto de risas o a veces también algún tipo de vestimenta. Pero una particularidad que me gustaría señalar es que en los jóvenes estas formas de subversión o como Certeau llama la táctica de los más débiles, la resistencia, aparece como un vestirse a un modo occidental o al modo argentino, ¿no? Si se trata de inmigrantes bolivianos, paraguayos, peruanos, ¿no? Inclusive hay una discriminación que a veces viene por el hecho de querer parecerse, ¿no? Querer mimetizarse con lo que ellos consideran es una identidad ideal, ¿no? Y de esta manera
sentirse que al parecerse se librarían de estas discriminaciones. De esta carga. De esta claro. carga que es la discriminación. También hay otra forma de discriminación que a mí me ha llamado mucho la atención y es la que deviene de los olores, ¿no? Que puede parecer algo insólito, ¿no? Que son diferentes. Que son diferentes. A mí a veces en las capacitaciones a los docentes me cuesta trabajar este concepto de la repugnancia y del asco que a veces generan los olores que devienen del tipo de comida de cada cultura. Claro. Y lo que yo remarco es, así como a mí me llaman la atención los olores de ese otro extranjero, también nosotros poseemos otros olores, que bueno, no los sentimos porque está naturalizado nuestro olfato. Pero a veces hay expresiones de asco que son muy dolorosas para el que las recibe, ¿no? Cuando hace mención a algún tipo de comida, por ejemplo. Ver casos de discriminación, ya sea de alumno, profesor, o alumno o entre compañeros. Hay mucha discriminación entre argentinos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, depende de la nacionalidad que tenga. Bueno, entonces eso es lo que produce un hidróxido. En la escala de pH lo que va a hacer es aumentar el pH. Los bolivianos son como los más agredidos. Atacan por ahí el trabajo de los padres, si son verduleros, si son cartoneros. Si hay un chico, por ejemplo, boliviano en el curso, siempre hay uno que otro que lo discrimina, dale, boliviano de mierda, algo así. Pero hemos tratado incluso con motes muy ofensivos. Tenemos normalmente el aula dividida. Por un lado, los chicos que provienen de familias de países limítrofes, que están como recostados sobre una pared, no hablan demasiado, no reaccionan frente a la agresión, y todo un grupo que va tomando fuerzas a medida que pasa el año. Vos tenés que estar en el medio tratando de lograr un sano equilibrio, porque todo esto provoca disturbios, te duele ver parte de tu aula que está siendo sometidos normalmente a insultos, a malos tratos. Y esa violencia se traduce en palabras, es decir, agresiones verbales. Muchas veces ocurren agresiones físicas, amenazas, etc. Entre los inmigrantes, que los hay, vos nombraste muchos al comienzo, ¿hay algunos que para la escuela son más valorados y otros más despreciados? Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque María Rosa Neufeld habla de las características hiperoxitizadas, ¿no? O sea, aquella que establece una jerarquía de inmigraciones, que pone en la cúspide a las europeas y en la base a las latinoamericanas y a las orientales también. Me pregunto entonces, bueno, a ver, ¿qué recursos, qué herramientas tienen los docentes para poder hacer un acompañamiento que implique una integración real, ¿no? Que no es solo ser aceptado, sino ser tan activo como todos? Bueno, aquí en los docentes se les plantea una problemática porque ellos dicen que a las muchísimas tareas que se le demandan, también está la atención al alumno inmigrante que le genera cierto desconcierto. También de esto me tengo que ocupar. Exactamente. O también aparece en la frase, y solamente por un alumno inmigrante en mi clase tengo que producir cambios. Ahora, muchas veces las propuestas vienen del lado de la metodología de trabajo. Y para mí no. Para mí viene de lo que yo llamo, bueno, Adela Francé Mudano llama la pedagogía intercultural, que tiene que ver con un trabajo psíquico estructural, ¿no? Que son la modificación de nuestras creencias. Claro. Porque yo puedo estar usando un discurso que habla del respeto y la atención a la diversidad cultural. Que es fácil decirlo. Exactamente. Es una expresión políticamente correcta, claro,
y que hay quienes llaman tolerancias vacuas, que puedo en mi expresión oral hacer una gran defensa, pero en la práctica es lo contrario. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar a nivel de las creencias de los docentes formados en un modelo disciplinador, homogeneizador, donde la diferencia tenía que anularse. Y, por otro lado, también generar una sensibilidad intercultural. Pero esto no es algo que se logra de un día para el otro, porque supongamos, invito a los abuelos a contar las tradiciones o celebramos el Día de los Inmigrantes. Y cada uno trae su comida típica. Y eso es algo que se ha generalizado, claro. Y lamentablemente no es algo que podamos considerar se constituye la interculturalidad. Listo. Acción. Pasa vos, pedazo boliviano, Ey, ¿qué pasa, chiquito? Este boliviano de mierda, viene acá a molestar, loco. ¿Por qué no se van a su país, loco? Me bajás la voz. ¿Cómo está tu país, gato, Mira ese loco acá, estúpido. ¿Cómo está tu país? Vos para abajo, tomátela, dale. Está bien. Bueno, tranquilo. Se sientan que les voy a dictar algo, por favor. La idea era mostrar eso un poco, ¿no? Que cuando pasa, a veces los profesores o no están atentos o no les interesa directamente, ¿no? Porque el grupo de chicos le está diciendo, en este caso al profesor, se lo estaban pidiendo, tienen que hacer algo, ¿cómo puede ser que no hagan nada? O quienes se jactaban porque había un alumno que explicaba la historia argentina en coreano, no me acuerdo exactamente. A mí esto lo cuestiono y me preocupa, porque volvemos a esto que decíamos antes, ¿no? Es una especie de procurar insertarlo a la cultura dominante, perdiendo la riqueza de su propia cultura. Y me imagino el esfuerzo que es para ese alumno, ¿no? Tener que transportar su idioma a un niño que es de otra cultura, ¿no? Por eso yo lo que hablo de que los docentes tienen que estar convencidos de que este es un trabajo necesario, es un trabajo enriquecedor. También es muy importante el trabajo con los pares, con los compañeros, porque también hay un mito que ronda y es que serían malas compañías. Y esto también viene de adultos como los padres, los parientes, los vecinos, ¿no? Hay una viñeta que a mí me gusta mucho, donde el papá le pregunta a su hijo, ¿tienes compañeros inmigrantes? Y él le responde, mis compañeros son niños. Porque nosotros tenemos que pensar que en el momento mismo del amamantamiento ya hay en esas primeras moléculas de leche una transmisión de cultura. Y entonces todo aquello que nosotros expresamos en ese momento y no solamente en nuestra oralidad, ya está formando valores y creencias culturales. Sí, pensaba, para ir cerrando, que hay un capítulo de tu libro que se llama No soy de aquí ni soy de allá. No soy de aquí, no soy de allá. Y en realidad todo el trabajo que la escuela debiera hacer sería para que ellos puedan decir soy de aquí y soy de allá. Exactamente, porque a veces una pregunta que se plantea, bueno, pero ¿los educamos para ser argentinos o para ser bolivianos o para ser chinos? Y me parece que eso es colocarnos en una lógica binaria, ¿no? Que tiene que ser todo lo contrario, respetando las particularidades de cada cultura y sobre todo estando atento a que la escuela es un lugar donde se construye subjetividad y de nosotros es responsabilidad de si la misma se construye en un ambiente de armonía o de tensión. Gracias, Patricia. Esperamos entonces tu libro. Muchísimas gracias a vos. Soy Bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy
Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador